Buenas noches a todos ustedes, mis amables, mis queridos hermanos en Cristo. Esta etapa de la vida nos ha llevado a tener que comunicarnos por esta vía. Son etapas a donde solamente el Señor sabe y conoce cuál es su propósito. Cada miércoles, como acostumbramos, nosotros nos reunimos para tener nuestro servicio de oración y de adoración a nuestro Señor. Claro está, en este tiempo nosotros también tenemos lo que es nuestro tiempo para orar, nuestro tiempo de oración. Y después de la prédica, pues nosotros continuamos orando. Pero hoy vamos a tener un estudio de la palabra. Hoy vamos a estar considerando el segundo libro de Crónicas, que es una porción que llamó mucho mi atención cuando la estuve leyendo. Nosotros estamos leyendo la Biblia libro por libro y al corresponder en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, llamó mucho mi atención esa oración que hace Salomón, a la cual voy a dar lectura para luego tener un tiempo de oración. Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo desde el 12 hasta el 18. Es una oración extensa, es una oración larga y que nosotros no vamos a poder leer completamente aquí, sino que solamente vamos a tener una parte de esa oración para considerarla. Leo en el versículo 12, dice: se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de estatura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Versículo 18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Amén. Oremos. Rey eterno y Padre celestial, una vez más tenemos la oportunidad de vernos, de transmitir, de comunicar tu evangelio a través de las redes sociales, pidiéndote, Señor, para que el medio no sea impedimento, sino que por tu gracia y tu poder, tú obres de tal manera que muchos puedan recibir el evangelio, especialmente aquellos que te conocen sean edificados. Trae personas, Señor, a la confianza en ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en días pasados estuvimos hablando acerca del Salmo 46, viendo lo que el Señor tiene allí para sus hijos, para los creyentes. Tiene un consuelo, tiene un aliento,
cosa que nosotros necesitamos en estos tiempos donde esta pandemia nos ha frenado, nos ha detenido, a unos en la casa, otros en hospitales y otros ya han partido. Todavía estamos aquí por la misericordia del Señor, pero sobre todo confiados de que el Señor es el que tiene en sus manos nuestro tiempo. Él es el que sabe el día y la hora y la manera en que nosotros hemos de partir de esta tierra. Y sabemos que su propósito se cumplirá. Si su propósito es que nosotros continuemos aquí, si su propósito es que nosotros pues continuemos haciendo la obra de Dios, así se hará. Como les dije, esta porción que acabamos de leer contiene la oración de Salomón en los días donde Salomón estaba muy cercano a su Dios. A mí me ha tocado hablar no solamente de los tiempos de caída de Salomón o lo que es la caída de Salomón, sino que me ha tocado también hablar de lo que es el tiempo donde él estaba muy de cerca con el Señor, como es precisamente este momento. Esta es una oración cargada de contenido, esta es una oración que nos cuestiona, nos sacude, nos hace preguntarnos cómo es mi relación con el Señor, qué tanto se parecen mis oraciones a la oración de Salomón, que en ese momento de la inauguración, él se colocó de enfrente de la congregación y oró de esta manera. No hemos leído la oración completa, aunque vamos a estar en el estudio haciendo referencia a partes de ella, a peticiones que hace ella, pero no nos vamos a estar, no la vamos a estar abarcando porque es una porción muy extensa. Es un capítulo largo donde él va detallándole a su Dios todo lo que es sus peticiones, que nosotros la vamos a resumir. La vamos a resumir en una sola. Bien, hemos bosquejado y vamos a ir agotando el siguiente bosquejo. Vamos a ver la posición de Salomón en esa oración. Vamos a ver la primera parte, que es la exaltación a Dios, y las peticiones, 3 partes. La posición de su oración, la exaltación a Dios, las peticiones, y daremos algunas conclusiones, algunas aplicaciones. En realidad, el versículo 12 contiene el inicio de la oración. Dice la escritura: se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, etc. Algunos de los que me escuchan tal vez sean de los que le dan mucha importancia a la posición cuando se está orando. Algunos entienden que debemos orar en una posición específica. Sin embargo, aquí vemos que Salomón, al hacer la dedicación del templo, de ese suntuoso templo que él había construido a Dios, que lo había planificado todo su padre David y había provisto también de todo lo que eran los materiales y todas las cosas que necesitaban. Él fue tan solo el ejecutor de la obra, pero aquí le vemos a Salomón en una posición propia de un israelita y poco común en nuestros días, que tal vez nos hace ver que no es tan importante la posición sino el corazón. Salomón primero se coloca de pie ante la congregación para orar. Versículo 12. Abre los brazos, los mira hacia el cielo, extiende sus brazos al cielo y luego asume otra posición, y es de rodilla. Él había fabricado un estrado para eso. Quiere decir que Salomón está frente a la congregación de rodilla, mirando al cielo y con los brazos extendidos al cielo.
Usted dirá, pero nosotros no oramos así, ciertamente porque en la Biblia aparecen todas las formas de orar, porque eso no es lo que importa. Nosotros actualmente oramos con los ojos cerrados y el cerrar los ojos no es piedad, es sencillamente una forma, una manera de eliminar distracciones, pero no hay una forma única, una posición única para nosotros orar. Pasemos a algo que, como le dije en principio, llamó mi atención. Esta lectura fue parte de la lectura de la iglesia, dando seguimiento a la lectura libro por libro, y que llamó mucho la atención mía. Entonces, ya hemos visto la posición en que él se coloca para orar. Todo eso tiene implicaciones, el hecho de que él se haya colocado en pie delante de la congregación, el hecho de que él haya hecho la dedicación afuera, todo eso tiene una enseñanza. Él la hizo afuera porque adentro le correspondía a los sacerdotes. Cada vez que usted ve en la Biblia, como el caso de Usías, que ya lo hemos mencionado, que entran y hacen la labor de un sacerdote y Dios tiene que intervenir y castigarlo, es porque la arrogancia ha tomado una posición que no debiera. Pero Salomón está humillado delante de Dios. Salomón lo hace delante de la congregación, siendo él el ejemplo, el primer mandatario. Entonces le está diciendo a todos a quién deben adorar, a dónde deben ellos de postrarse, ante quién, cómo deben de postrarse ante el Dios verdadero. Eso es lo que está diciendo Salomón. No, no se hace eso con mucha frecuencia. Me refiero al ponerse en esa posición de humillación delante de otro ser. No se hace con mucha frecuencia de parte de un primer mandatario o de un rey. Pero Salomón lo está haciendo para dejar ese precedente a la generación que sigue y al pueblo, de que el pueblo de Dios debe estar humillado ante su Dios. Como les prometí, vamos a nuestro segundo punto, la exaltación a Dios. Veamos entonces en el versículo 14. Recuerde que estamos en segundo de Crónicas, capítulo 6. Dice el versículo 14 que inicia la oración de Salomón, o sea, la parte de la exaltación. Él ya vimos que se puso en pie. El versículo 13 describe el lugar, ese estrado, ese púlpito que él diseñó. Y en el versículo 14 nos dice: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, tú lo dijiste con tu boca y con tu boca lo has cumplido, como se ve en este día. Esta oración de David, perdón, de Salomón, está llena de exaltación a Dios. La oración, ya nosotros lo hemos visto en nuestra iglesia. Algunos que nos están sintonizando no tienen, ¿verdad?, esa instrucción fresca tal vez, pero lo saben. Que la oración inicia con exaltación a Dios. La oración es venir al trono de Dios, es colocarse delante de Dios. Y lo primero que sucede cuando nosotros venimos a Dios es que quedamos asombrados, impactados por la presencia de Dios. Un Dios perfecto, con todos los atributos en él y de una manera perfecta. Dice Salomón en su oración: no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. Salomón no está buscando palabras para decorar su oración. Salomón está lleno de asombro, maravillado por lo que es Dios. Y le está diciendo: no hay Dios semejante a ti.
Son palabras muy parecidas a las que dijo Moisés cuando Moisés cruzó el Mar Rojo, cuando él tuvo la oportunidad de ver algo sin precedente, algo que no cabía en la imaginación, en la mente, en el pensamiento del ser humano, que era partir el mar en dos para que su pueblo pasara en seco y el enemigo no pudiera pasar. La obra que hizo Dios le dejó tan maravillado a Moisés que él no tuvo más que en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Recuerden que en el capítulo 14 tenemos ese cruce por el Mar Rojo, pero en el capítulo 15 tenemos un cántico de alabanza y en el versículo 14, por ejemplo, dice Moisés, en el verso 11 del capítulo 15, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? Moisés se crió en Egipto, nació en Egipto y se crió, estuvo ahí hasta los 40 años. Y los egipcios tenían muchos dioses, adoraban muchos dioses, el Nilo, el becerro, etcétera. Pero él dice, ¿quién como tú, oh Jehová? Primero, magnífico en santidad. Segundo, hacedor de maravillas. ¿Cuál de esos dioses de Egipto había hecho una maravilla, un hecho portentoso, un milagro, una obra visible, tangible como la que acababa de hacer Dios? Eso le llenó de maravilla. Cómo Dios había librado a su pueblo. Si alguien de los que están sintonizando puede relacionar eso con su vida, podrá decir, ¿qué ha hecho una estatua en mi vida? ¿Qué han hecho las personas en las cuales yo he confiado en mi vida? He admirado, he llegado a idolatrar, me he sentido que soy nada sin esa persona. ¿Qué han hecho en mi vida? Los creyentes podemos decir que Dios ha hecho muchas obras maravillosas en nuestra vida, comenzando con transformar nuestro ser, con nuestro corazón. Por eso cuando oramos podemos decir, ¿quién como tú, oh Jehová? Podemos decir con Salomón, no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo, ni en la tierra. Nada se compara a ti. Esa es la realidad. Pero él dice más, él alaba más a su Dios. Volvemos entonces al segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Recuerde que nosotros estamos en el versículo 14. Dice en la parte B que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos. ¿Sabe qué? Ahí está alabando a Dios por dos cualidades. Primero, porque guarda el pacto. Eso se llama como fidelidad. Le está diciendo, lo está alabando a Dios por su fidelidad. Segundo, por su misericordia. Seguimos en el versículo 14, y la misericordia con tus siervos. ¿Alaba usted a Dios por su misericordia? Le alabamos como lo hace Salomón. Reconocemos la misericordia de Dios para con nosotros en Cristo, en nuestras oraciones. Y no solamente la misericordia de Dios en Cristo, la misericordia de cada día, perdonándonos, siendo paciente para con nosotros, en su trato para con nosotros, no nos paga conforme a nuestras maldades, conforme a nuestros pecados. Esa es la realidad de Dios con nosotros. Salomón comienza su oración reconociendo lo que es Dios, un Dios inigualable, un Dios grande, un Dios insuperable, un Dios que ya se había manifestado en el Éxodo, un Dios que es fiel, un Dios que es misericordioso y que Él no puede dejar de expresar esas grandezas que hay en Dios.
su fidelidad, su grandeza le ha dejado maravillado, le ha dejado impactado. Note cómo él dice en el verso 18, porque él no solamente alaba a Dios, exalta a Dios al principio de su oración, sino que dice en el verso 18, que es el último versículo que tengo marcado aquí para tratar, porque como dijimos hace un rato, es larga la oración. Dice el verso 18 más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. ¡Qué Dios majestuoso! Los cielos de los cielos no te pueden contener. Tu grandeza es inigualable. Nosotros decimos que el cielo es infinito. Cuando nosotros miramos al cielo, nuestra vista no nos alcanza para ver el final, porque es inmenso. ¿Sabe qué? Dios es superior a los cielos. Dios fue el creador de los cielos y de la tierra. Dios es mayor que los cielos. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Usted dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene exaltar, alabar a Dios de esa manera, reconocer sus atributos de esa manera? En primer lugar, estaremos orando conforme a lo que la Biblia nos enseña. Esta es una oración que nos enseña. Pero en segundo lugar, en nosotros expresar a Dios lo que Él es, revela que Dios es al que nosotros venimos a orar. Si nosotros venimos a orar a un Dios que es grande y majestuoso, terminaremos viendo el problema como pequeño. Pequeño no para nosotros, pequeño para Dios. Y eso alimentará nuestra fe. Esto nos fortalecerá. Hermanos, lo primero, lo primordial es lo que es el entrar por las puertas del trono de Dios es con alabanza, con exaltación. Dios tiene muchos atributos que alabar. Él tiene en todo su historial para con nosotros, tiene muchas obras, muchos portentos que nosotros debemos reconocer en Él. Pero pasemos a nuestro siguiente punto para no detenernos allí. Como le dije, es algo que me llama mucho la atención, me envuelve. Es algo que estoy trabajando en mi vida, exaltar a Dios en mi vida cada vez más. No sencillamente decir una palabra y repetirla una y otra vez, sino reconocer a nuestro gran Dios, hablar esas exaltaciones, hablarlas a nuestra propia alma. Veamos las peticiones que hace Salomón. Yo tengo anotadas aquí un total de 11 peticiones que hace Dios. No voy a leer todos los versículos porque van desde el versículo 17 hasta el versículo 42. Y en cada uno, Salomón lo dice de una manera bastante amplia. Le voy a leer solamente el verso 17, donde él, después de exaltar a Dios, comienza a pedirle qué es lo que pide Salomón. Él le dice, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. En este versículo 17, él le pide a Dios que cumpla su promesa. ¿Qué importancia tiene esta oración? Es que Salomón está pidiendo las mismas promesas que Dios ha hecho. Eso es orar conforme a su voluntad, lo que dice Juan. Cuando nosotros pedimos las promesas de Dios, estamos pidiendo conforme a su voluntad. Nos estamos humillando, Señor, lo que tú has dicho, yo quiero que tú lo cumplas. Versículo 20, aquí él pide que los ojos de Dios estén atentos a esa casa que él había construido. Más adelante en el verso 21 le pide al Señor que escuche la oración que se hace en esa casa.
Usted recuerda que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice que esa casa sería llamada casa de oración. Prácticamente lo que está haciendo Salomón es eso, diciéndole al Señor que oiga las oraciones que sean hechas en esa casa por su pueblo o mirando hacia esa casa. Versículo 22. Ahí él le pide al Señor que oiga la oración cuando alguien por una litis viene a jurar en esa casa. Versículo 23. Le pide al Señor que cuando el pueblo sea derrotado y venga a orar, el Señor le escuche y les dé la victoria. Todo esto a causa de haber pecado. Versículo 26, le pide al Señor que escuche cuando el pueblo venga a orar, porque los cielos se han cerrado, o sea, porque hay una sequía. Versículo 28, que escuche al pueblo cuando venga a orar a esa casa, porque hay hambre. Versículo 29, porque hay algún pecado. Versículo 32, cuando venga a orar algún extranjero. Versículo 36, cuando vengan a orar porque han caído cautivos de otras naciones por haber pecado. Versículo 42, Salomón le pide al Señor que tenga misericordia. Dijimos que todas esas oraciones las íbamos a resumir en una palabra. Señor, escucha al pueblo cuando venga aquí a pedir. Dale lo que ellos están pidiendo. ¿Y qué es lo que ellos van a venir pidiendo? Perdón. Porque no hay hombre que nunca peque, dice Salomón. Mis hermanos y amigos, la necesidad del hombre se resume en una palabra. El ser humano necesita el perdón divino. Unos se dan cuenta de la plaga que hay en el corazón, mientras que otros no. Pero esa es la necesidad uno de cada ser humano. Y eso es lo que Salomón está diciendo. Tu pueblo necesita de tu perdón. Tu pueblo se va a ver afectado por batallas contra enemigos superiores. Tu pueblo se va a ver derrotado en esas batallas por momentos. Tu pueblo se va a ver en cautiverio. Tu pueblo se va a ver en diferentes situaciones, pero una sola es la raíz de todas estas y es el pecado. Y el pecado solamente se sana, se subsana, se limpia con el perdón divino. Vayamos a las aplicaciones. Veamos por un momento algunas de ellas. En primer lugar, mi hermano y mi amigo, esta porción nos enseña que en la oración nosotros reflejamos y debemos reflejar el concepto que tenemos de Dios. Recuerde que Satanás va a tratar de destruir el concepto que nosotros tenemos de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Job. Satanás quería destruir el concepto que Job tenía acerca de Dios. Es difícil en la aflicción que estaba Job pensar, tener el concepto de que Dios es bueno, de que Dios es justo. Es difícil de nosotros poder entender, estar cierto, afirmado en esa realidad, mientras la aflicción nos está golpeando. Así también, cuando oramos, nosotros reflejamos a qué Dios es que le estamos pidiendo. Si es a un Dios perfecto, si es a un Dios tan grande que los cielos de los cielos no te pueden contener, si es un Dios tan grande y poderoso que somos capaces de decir, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Hacedor de maravillas. Si nosotros oramos llenos de asombro por lo que es Dios, enfrentaremos cada dificultad confiados de quién es ese Dios, que ese Dios que está a nuestro lado
es el Todopoderoso y que nada es imposible para Él. En segundo lugar, yo quiero que nosotros veamos, o la segunda aplicación, es que la oración de Salomón refleja un amor hacia su pueblo. Salomón no le vemos concentrado orando por sí mismo. Sí, él pide que la palabra de Dios, la promesa de Dios se cumpla, pero el centro o la mayoría de sus oraciones están orientadas a que el pueblo siga viniendo a ese lugar, a la casa de Dios, a orar, y que esas oraciones sean en búsqueda de el perdón de Dios. Salomón está preocupado por el estado espiritual presente y futuro del pueblo de Dios. Salomón está interesado en que el pueblo esté bien delante de Dios. En tercer lugar, hermanos y amigos, la visión y el concepto que tengamos de Dios va a determinar no solamente nuestra manera de orar, no solo lo que digamos en oración, sino también que va a determinar la manera en que nosotros enfrentamos los problemas. ¿Cómo estamos enfrentando la pandemia del coronavirus? Si nosotros entendemos que nuestro Dios es mayor, nosotros vamos a asumir una actitud de fe y de confianza. Si nosotros vemos al enemigo como superior, si vemos al enemigo como más grande, temible, entonces nosotros nos vamos a llenar de temor. Porque no estamos ya mirando al Dios Todopoderoso, estamos mirando al peligro como algo inmenso, como algo que ha vencido a China, que ha vencido a otras naciones, pero ¿sabe qué, mi hermano? No ha vencido a Dios. Y eso es lo que debe de sustentarnos a nosotros. Confiados. Lo que el Señor permita, estamos confiados en Él, aceptamos su voluntad, pero no dejamos de ver que Él es el poderoso. Como le dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, Él es poderoso para librarme del horno de fuego, pero si no, no estamos en la disposición de negar su nombre. Esa es la vida del cristiano. Es una vida donde está confiado en su Dios. En cuarto y último lugar, hemos contado aquí de una manera rápida, usted lo puede leer en su casa, en la tranquilidad de su hogar, esa porción tan larga, pero contamos 11 peticiones de Salomón. 7 de ellas van orientadas hacia la solicitud de perdón para el pueblo y las demás tienen que ver con otros asuntos, pero quiero detenerme en esas 7 que están orientadas a pedir el perdón por el pueblo bajo diferentes circunstancias. Situaciones que venían al pueblo como cautiverio, hambre, como sequía, pestes, etcétera. Yo quiero puntualizar, quiero llamar la atención que Salomón está yendo al meollo del asunto. ¿Cuál es el meollo del asunto? Que Dios dé su perdón. Porque todos estos problemas que le venían al pueblo de Israel, grandes problemas como era el cautiverio, los que conocen la historia saben lo que fue el cautiverio de Nabucodonosor. Todas esas situaciones tienen una sola salida y es un arrepentimiento y una confesión. Cuando el hombre se arrepiente y confiesa, Dios perdona. Y ahí mismo termina el problema. ¿Cómo? Un problema tan grave como es la derrota ante los enemigos, como es la sequía, como es el hambre, como es el cautiverio, como son las pestes, todo eso, sí, todo eso se revierte, todo eso se soluciona, todo eso cambia cuando el pueblo viene a orar arrepentido delante del Señor. Le puede parecer sencillo, pero es así. El arrepentimiento, todo el panorama.
Usted puede ser el peor de los pecadores. Usted puede ser un vil, un malvado, un hombre lleno de malos pensamientos, con un historial terrible. Pero si usted se arrepiente, el Señor lo perdona y lo transforma. Todo el panorama cambia. Usted puede ir rumbo al infierno a 1000, como nosotros decimos, con el infierno asegurado. Y en un instante usted viene y mira a Cristo con un corazón arrepentido y suplica perdón, y el panorama cambia. En vez de ir al infierno, la dirección cambia y comienza a ir al cielo. Comienza su camino hacia el cielo. Ese es nuestro Dios. Eso es lo grandioso de lo que está pasando aquí. Salomón está inaugurando una casa de oración, la cual casa ahora somos nosotros. Ahora oramos en cualquier momento. El punto es que en su oración él está dejando ver que no hay hombre sobre la tierra que esté privado del perdón de Dios. Todos pueden ser beneficiados porque él menciona aún al extranjero. Todos pueden ser beneficiados con el perdón, que es la principal necesidad del ser humano, si viene arrepentido, si mira a Cristo. Es increíble lo que Dios hace en una persona. El perdón no es creíble para el razonamiento humano, solamente se cree y se acepta por la fe. Porque cómo Dios ha de cambiar, cómo Dios ha de perdonar tantos pecados en un instante. Sí, Él es el gran Dios, Él es el creador. Los cielos no lo pueden contener. Él es perdonador y a todo el que se arrepiente, Él lo limpia, le perdona. Y si está recibiendo las consecuencias de su pecado, aún esas cosas van a cambiar. Que el Señor le conduzca al Salvador Jesucristo. Ya el tiempo me dice que debo concluir aquí, pero recordándole y recalcándole que ese gran Dios espera por nuestras oraciones. Incluso si todo el país experimenta una vuelta a Dios, veremos un panorama cambiado. No tenemos que luchar con las ramas. La raíz de todo es un volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Cree en Jesucristo, mi amigo. Mi hermano, busca del Señor. Alábale, exáltale, confiésale, pídele, pero que todos tus caminos te conduzcan a Él. Hasta la próxima ocasión, que el Señor le bendiga.